Hola, ¿qué tal? En esta tercera sesión estaremos revisando las estrategias a nivel corporativo o global y también la ejecución de dichas estrategias. Como podrás darte cuenta, un corporativo es aquella organización grande que debido a sus necesidades se ha tenido que dividir en unidades estratégicas de negocio. Cada una de estas unidades estratégicas de negocio están encaminadas a la misma visión estratégica del corporativo para facilitar el logro de los objetivos estratégicos. Veamos ahora las estrategias de las empresas o corporativos. La primera que vamos a ver es referente a fusiones y adquisiciones. Aquí se refiere a la adquisición, participación, asociación o control de una empresa o empresas, ¿verdad? O activos de otras empresas. Esto es para fomentar el desarrollo de las empresas, su crecimiento y para la unión de fuerzas de más empresas. Los motivos que lleven a una organización a fusionarse o a realizar adquisiciones pueden ser diversos. Entre ellos, por ejemplo, pueden ser motivos económicos, por ejemplo, para reducir costos. Otra razón podría ser que quieren conseguir nuevos recursos y capacidades mediante la unión y adquisición de otra empresa. Puede también ser que lo que se quiera es sustituir al equipo directivo. También puede ser que se busque la obtención de incentivos fiscales que pueden aumentar los beneficios de las adquisiciones y fusiones. También pueden ser motivadas por cuestiones de poder de mercado, ya que esta puede ser la única forma de entrar en alguna industria o país. A continuación, revisemos cuáles son los tipos de fusiones. Bueno, primeramente vamos a definir lo que es una fusión, que en este caso viene siendo la integración de dos o más empresas de forma que desaparezca al menos una de ellas. Y específicamente vamos a ver cuáles son los tipos de fusiones. Vamos a estudiar estos tres tipos de fusiones que son la fusión natural, que es la más común. En esta existe una empresa A que se fusiona con una empresa B para formar o dar origen a una empresa C, una organización C, que es completamente nueva. El tipo de fusión por absorción, aquí una empresa A se fusiona con una empresa B y una de las dos desaparece, fortaleciéndose una de ellas, en este caso la empresa A. Se fortalece y la empresa B desaparece. El tercer tipo de fusión, que es por absorción, aquí una empresa A aporta, perdón, es con aportación, aquí solamente la empresa A aporta una parte de su capital a la empresa B. Aquí podemos tener dos resultados de esta fusión. Podría ser que esto dé origen a una nueva organización o podría ser que una de las dos tenga mayor crecimiento. Revisemos ahora lo que son las adquisiciones y pues como nos podemos dar cuenta, aquí estamos haciendo referencia a la operación de compraventa de paquetes de acciones entre dos empresas, aquí conservando la personalidad jurídica de cada una de ellas. Veamos a continuación
los tipos de adquisición. Aquí, como podemos ver en la imagen, tenemos la adquisición LBO, que es por apalancamiento financiero, conocida como LBO por sus siglas en inglés, Leverage Buyout. La compra mediante apalancamiento financiero, LBO, consiste en financiar una parte importante del precio de adquisición de una empresa mediante el empleo de deuda. Esta deuda queda asegurada no solo por el patrimonio o capacidad crediticia del comprador, sino también por los activos de la empresa adquirida y sus futuros flujos de caja. El tipo de adquisición MBO se puede dar cuando la compra la hacen los mismos directivos de la empresa a adquirir. En este caso, nos encontramos ante una compra por la dirección. Es por eso que se llama Management Buyout. De ahí vienen sus siglas en inglés de MBO. Y finalmente tenemos la OPA, que es la oferta pública de adquisición de acciones. Aquí esta se produce cuando una empresa realiza una oferta de compra de todo o parte del capital social a los accionistas de otra empresa cotizada bajo determinadas condiciones. Enseguida veamos la compra hostil, también llamada como OPA hostil. Esta se refiere a un proceso en el que se realiza un intento de adquirir una empresa mediante la acción de compra, sin haber recibido antes la aprobación de los órganos encargados de la empresa que se quiere comprar. Se puede decir que esta compra hostil se da cuando una organización o un conjunto de ellas a las que se le domina ofertantes proceden a realizar una oferta cuya principal meta es la de comprar las acciones de todas las acciones o mayor parte de las acciones de una organización determinada con el objetivo de obtener los niveles óptimos para controlar el capital, el derecho a votar y por consecuencia la administración de la empresa. Una característica de esta compra hostil es de que este tipo de negociaciones suele no ser de mutuo acuerdo por las partes involucradas, por lo que se pueden tomar medidas de incluso llegar a rozar en la legalidad para intentar comprar la mayoría de las acciones sin la aprobación de la empresa. En estos casos quedará de parte de los accionistas si deciden aceptar la oferta ofrecida por la entidad ofertante o si deciden negarse, razón por la cual pueden surgir diversas discusiones por parte de la dirección de la empresa objeto de compra. La siguiente estrategia es la de reestructuración. Y una reestructuración empresarial no significa precisamente que se deba cambiar todo. Es decir, se puede realizar reestructuración solamente de algunos procesos, por lo cual estos cambios pueden darse en algunos puntos específicos que se consideren estratégicos para el logro de los objetivos. Tenemos entonces, por ejemplo, reestructuraciones internas con el fin de generar una mayor eficiencia en el funcionamiento de los departamentos. Tenemos también reestructuraciones tecnológicas con el fin de adaptarse a los nuevos avances que se producen en el sector, reestructuraciones financieras también, que es una de las más comunes que se hace
con el fin de adaptar la compañía desde el punto de vista financiero, reestructurando todas sus cuentas. Las causas que pueden llevar a una organización a la reestructuración pueden ser externas, como la economía, legales, sociológicas, competitivas y tecnológicas, pero también pueden existir causas internas, por ejemplo, de equipo, de estructura, de capacidad, de adaptación, de confianza, de liquidez, etcétera. Y como podemos observar, esta reestructura pues tiene sus ventajas y también sus desventajas. Como ventaja podemos ver que puede ser un medio para que la empresa pueda seguir sobreviviendo en la industria. También puede ayudarle mucho a ser más competitiva, a reducir los costos, a optimizar sus procesos para ser más efectiva, para tener su perseveración, ¿verdad? Y mejora constante. Entre las desventajas, podemos ver que es un proceso complicado. Generalmente existe mucha resistencia al cambio. También existe el riesgo de que a través de esa estructura no se logren los objetivos deseados. Generalmente aquí se generan grandes inversiones de la organización y es un riesgo el hecho de la reestructura si no se logran los objetivos. También otra de las desventajas es el marco legal que podría dificultar el proceso. Veamos a continuación la siguiente estrategia que es llamada reducción de escala o también downsizing. Esta downsizing viene, bueno, el nombre viene en inglés, está compuesto por dos palabras que es dow, que significa bajar, y sizing, que significa tamaño. Entonces, esto hace referencia a la reducción de tamaño de la plantilla del personal. Lógicamente, el motivo para desarrollar esta estrategia es lograr una reducción en costos. El hecho de tener menos trabajadores en la plantilla reduce significativamente el gasto salarial. Otro de los objetivos es crear una estructura más eficaz, aprovechando de mejor manera los recursos de los que dispone. De esta forma, elimina puestos de trabajo que no producen valor o que no se consideran imprescindibles. Otra de las razones es reducir la burocracia o las actividades innecesarias para simplificar las actividades y de esta forma buscar la eficacia. Existen dos tipos de downsizing, los cuales definimos a continuación. Es el downsizing reactivo y el downsizing proactivo. En el primero se produce cuando la empresa lo hace sin haber realizado antes un estudio y cálculos necesarios, sino que únicamente lo hace a manera de enfrentar su situación actual o su realidad del entorno. Es cuando la empresa ya no tiene otra solución más que disminuir su plantilla de personal. En este caso, el proceso es muy traumático tanto para la empresa como para los empleados. El hecho de reducir la plantilla la hace el negocio, como decíamos, porque ya no tiene remedio y lo hace para poder seguir sobreviviendo en la industria. En el otro caso, el downsizing proactivo, aquí se da cuando la reestructuración se hace después de haber realizado estudios, los cálculos necesarios para llegar a tener una mayor eficacia o eficiencia. Aquí se trata de convertir a la compañía en algo más eficiente
más competitivo a través de la implementación de un plan estratégico diseñado de antemano para ello. La experiencia en este caso es menos traumática porque está planeada. La aplicación de este downsizing es más fácil, rápido, menos traumático, porque las cosas se han hecho de manera organizada y negociada, de una manera ordenada, y los empleados saben que sus servicios van a estar siendo hasta cierto tiempo o cierta fecha. En este sentido, el downsizing y la innovación tecnológica son el downsizing proactivo y la innovación tecnológica son algo que siempre van a ir de la mano, porque la innovación tecnológica, como acabamos de mencionar, nos ayuda a eliminar ciertas actividades o funciones que se pueden automatizar con la innovación tecnológica y en consecuencia se va a tener una mayor eficacia en la organización. Por ejemplo, antes en una sucursal bancaria estaba siendo atendidos los clientes por los empleados para realizar todo tipo de operaciones en ventanilla. Hoy la mayor parte de las operaciones ya se realizan desde la banca electrónica o incluso en los cajeros automáticos, por lo que los bancos ya tienen menos empleados y los empleados que tienen están enfocados en otro tipo de actividades, por ejemplo, vender sus productos. Incluso existen bancos que no tienen presencia física, no tienen sucursales, como las fintech. Vamos a ver ahora esta otra estrategia de muchos corporativos que viene enfocado a los métodos de entrada a mercados globales o internacionales. Aquí vamos a ver varios tipos de varios tipos de estos métodos. Por ejemplo, la exportación, que, bueno, aquí estamos definiendo que existen dos tipos de exportación, la pasiva y la activa. La exportación, como sabemos, es el método más sencillo para que una empresa pueda entrar a mercados internacionales. La exportación pasiva o indirecta se da cuando la empresa utiliza un intermediario para realizar dicha experiencia. Esto sucede cuando la empresa no tiene experiencia y no quiere asumir los riesgos posibles de dicho proceso. Aquí la empresa se apoya, como decíamos, de intermediarios independientes del país de origen que se encarga de toda la gestión implicadas desde que el producto sale de la fábrica. Y por otro lado, la exportación activa es cuando la empresa se dedica o realiza todo el proceso y el trámite de la exportación y pues hace todos los trámites para llevar el producto hasta su destino. Lo que son las licencias se operan cuando una empresa llamada licenciante arrienda el derecho de usar su propiedad intelectual, por ejemplo, tecnología, partes, procesos de trabajo, derechos de autor o marcas comerciales, a otra llamada licenciataria, a cambio de una tarifa. En este acuerdo, la empresa transfiere el derecho de fabricar o producir cierto producto o distribuir un servicio en un país extranjero. Por ejemplo, Nintendo licencia a docenas de firmas en todo el mundo para que puedan diseñar discos de juegos.
Como parte de sus acuerdos, Nintendo proporciona a los diseñadores especificaciones técnicas y las empresas de diseño crean los juegos y luego le pagan a Nintendo una tarifa. A través de esta estrategia, Nintendo no solo genera ingresos, sino que también estimula la demanda de sus consolas de juego. Tenemos a continuación las franquicias. Esta es una concesión de derechos de explotación de un producto, actividad o nombre comercial otorgada por una empresa a una o varias personas en una zona determinada. Las franquicias surgen como una alternativa a los modelos de negocio tradicionales y son cada vez más importantes y comunes. Esta suele ser una buena alternativa para aquellas personas que busquen tener un negocio exitoso en propiedad sin necesidad de montarlo desde cero. Tenemos también los proyectos conjuntos o joint venture. Las empresas conjuntas se dan como acuerdos comerciales estratégicos en los que dos o más partes acuerdan unir sus recursos con el fin de realizar una tarea específica, que puede ser un nuevo proyecto o cualquier otra actividad comercial. En una empresa conjunta, cada uno de los participantes es responsable de las ganancias, pérdidas y costos asociados con el nuevo proyecto. En este sentido, el riesgo y la experiencia aquí son compartidos. Sin embargo, se puede dar incompatibilidad entre los socios o también conflictos sobre la distribución de las ganancias. Las pérdidas también son compartidas, pero si llegan a cambiar las circunstancias, esto puede afectar la viabilidad de la empresa conjunta. Veamos ahora lo que es la subsidiaria propia. Una empresa subsidiaria es aquella que está controlada por otra compañía. A esta compañía se le denomina matriz. Esto es debido a que en la mayoría de los casos, esta controla una gran cantidad de acciones de la primera y se posiciona como dominante. Por ejemplo, Apple, que cuenta con empresas subsidiarias que se encargan de la producción de componentes mecánicos y electrónicos. Estos posteriormente son empleados por la compañía matriz para ensamblar sus teléfonos, tablets, ordenadores y portátiles. Aquí la subsidiaria funciona de manera autónoma, sigue su propia vida empresarial, alternativamente que provee los componentes a su matriz. Revisemos a continuación algunos de los riesgos que se encuentran en el entorno internacional. Todo comercio exterior siempre va a implicar ciertos riesgos. Por ejemplo, algunos países son generalmente considerados como inestables o tienen malas calificaciones de crédito. Las divisas también son consideradas un aspecto de riesgo por su carácter de no ser algo estable, ya que si se mueven de manera desfavorable pueden tener un impacto negativo en las finanzas o en los costos de las importaciones y en el valor ganado de la exportación. Y este es para muchas empresas el principal problema de incertidumbre. La elección de los socios puede llegar a ser también un gran riesgo, ya que se puede dar el caso de que se asocie con personas que no son confiables. En algunas ocasiones se acude, por ejemplo, a investigar en cámaras de comercio
para consultar, pero eso no garantiza el hecho de la asociación con socios que sean confiables. Y este es un aspecto muy importante porque el éxito del comercio internacional también requiere de socios que sean dignos de confianza y que sean solventes, así como que cuenten con voluntad. Así que es sumamente importante que se hagan las preguntas, todas las preguntas necesarias a los posibles clientes o a los futuros socios para conocerlo de la mejor manera posible. Los fraudes, que es uno de los delitos más temidos por las empresas, aún frente a otros crímenes como son el terrorismo, el secuestro, el sabotaje, el hurto, relacionado con las dificultades implícitas en el trato con diferentes culturas y un mayor uso de la tecnología como el Internet. Todo esto ha llevado a una sensación de mayor riesgo entre los empresarios de los más diversos sectores y países. Otro de los riesgos interesantes son las aduanas, controles y licencias nacionales. Y finalmente, otro de los riesgos también son los impuestos locales. Veamos ahora cómo se va a realizar la ejecución de las estrategias. La mayoría de las empresas familiares son exitosas en la primera etapa. Esta también es llamada la etapa de la infancia, pero a largo plazo la empresa puede llegar a tener la necesidad de implementar procesos o mecanismos de estructuras de gobierno debido a su crecimiento. Esto le va a permitir controlar mejor los canales de comunicación, ser más eficiente y tener una clara definición de los roles y expectativas de cada una de las personas involucradas en este negocio familiar. El gobierno corporativo precisamente abarca estos elementos estratégicos de operación y de gestión de la organización. Ayuda a armonizar el funcionamiento de los actores de una organización, tales como los accionistas, el consejo de administración, comité y alta dirección, así como su relación con los distintos interesados, como pueden ser los proveedores, los clientes, los empleados, reguladores bancarios, entre otros, siempre con la intención de ser una herramienta que conduzca al éxito de la organización, generando valor sostenible en el mediano y largo plazo. Contar con una adecuada estructura de gobierno corporativo va a generar una mejor expectativa de desempeño a largo plazo y sobre todo la continuidad del negocio, lo cual también va a facilitar muchísimo la transparencia y rendición de cuentas. Es una herramienta sobre todo para reducir riesgos y fortalecer la labor y la diligencia de los administradores de la empresa porque se definen las reglas claras y en ambientes complejos en diversos momentos de la empresa. También va a proveer claridad de las responsabilidades, de los derechos y obligaciones de accionistas y del grupo directivo. Va a proveer acceso a fuentes de financiamiento de menor costo o que de otra forma no están al alcance. El éxito de los proyectos, ya sea corto, mediano o largo plazo, va a depender en muchísimo de las acciones para cerrar la brecha entre la planeación y la ejecución de la estrategia. Y precisamente el hecho de poder cerrar la brecha entre lo diseñado y la ejecución es uno de los problemas más comunes en las organizaciones.
ya que puede suceder que se planifique de la mejor manera, pero que en la práctica ya no se ejecute tal y como había quedado plasmado en el papel. Y precisamente una de las acciones que se pueden realizar para cerrar esa brecha entre la planeación y la ejecución es el compromiso con la visión y la misión de la organización. Con esto se pretende integrar a las personas en el sistema organizacional para vincularse directamente a la estrategia empresarial, su visión, misión y valores con el objetivo de movilizar creativamente las capacidades y los talentos de los individuos y de los equipos hacia el logro de los objetivos y el desarrollo corporativo y social. La ejecución y la planificación misma requieren que se involucre a todas las personas que se implique en el proyecto, sin importar su nivel estratégico. Si no se incluye en el plan a todos los colaboradores necesarios, en el momento de la ejecución se va a convertir en un problema porque no se va a tener muy claras las responsabilidades de cada colaborador. El éxito empieza a partir del momento en que las personas tienen clara la visión y la misión, así como su papel, sus funciones, sus objetivos individuales y los globales, por supuesto. Aquí en este aspecto que vamos a revisar sobre la cultura organizacional y el talento organizacionales, son las creencias, valores, hábitos, tradiciones, actitudes y experiencias de una organización. Y su finalidad es especificar el modo en que sus miembros deben interactuar entre ellos y con el entorno para lograr los resultados deseados. En este sentido, la cultura debe ser planificada previamente a que surjan estas individualidades. Se determina desde su creación o con la periódica revisión de su estrategia. Toda cultura define primero sus bases para posteriormente gestionarla a través de las personas por medio de estrategias que fortalezcan constantemente las conductas que deseamos de nuestro talento humano. Para traducir la estrategia al ámbito operativo, se requiere describir y comunicar la estrategia de forma clara y coherente. Es decir, es necesario describir los objetivos de largo plazo que contiene la estrategia en objetivos operativos de gestión en términos de corto plazo. Será entonces muy importante hacer que la estrategia sea el trabajo diario de todo mundo, es decir, que todos los empleados de la institución trabajen en función de la estrategia a implementar. Este trabajo debe de realizarse en función al aporte efectivo y contribución activa de cada empleado a la estrategia. Por eso es importante hacer de la estrategia un proceso continuo. Los directivos deben liderar este proceso de una manera muy energética. De lo contrario, el proceso no será posible. Y eso ha sido todo por la sesión de hoy. Antes de terminar, vamos a revisar lo que son un enfoque en los costos. La optimización de los costos está asociada generalmente con dinero, pero cada vez es más vinculada con las mejoras en los procesos de negocio. En este sentido, será muy importante un enfoque proactivo que va a permitir influir en los costos de manera temprana y continua para tener los resultados más precisos posibles y evitar pérdidas por corrección.
Gracias a las nuevas tecnologías como análisis predictivos mediante Big Data, se pueden realizar una administración de costos eficientes que sirvan para planificar. Dado que el control y reducción de costos es una tarea que requiere información, se debe de prestar atención siempre a todos los procesos internos. Hablando de gestión y control de la implementación de la estrategia, este es un sistema mediante el cual se corrobora sobre la implementación de la estrategia. Esto nos va a arrojar un resultado positivo. Cuando estemos obteniendo el resultado esperado y nos va a arrojar un resultado negativo si es que no se están llevando a cabo las acciones para el logro de objetivos. En la próxima sesión revisaremos varias herramientas que nos van a ayudar en esta tarea de la gestión y control a la hora de implementar la estrategia. Eso es todo por la sesión de esta tercera parte. Muchísimas gracias. Es todo por la sesión de esta semana. Muchas gracias.